Buenos días todas, todos y todes. Bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Saludo con mucho placer a las y los integrantes de la Mesa Social contra la Explotación Sexual, la explotación de niñas, niños y adolescentes, en el marco del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El Día Mundial se instauró en el 2002 a iniciativa de la OIT y desde entonces, desde el 12 de junio del 2002, se viene celebrando ese día básicamente para reconocer los aún retos mayúsculos que hay en esta agenda. En México no se celebró durante los 4 primeros años. Fue exactamente en el 2007 cuando se hizo público y en México se hicieron actividades alrededor de este día y no fue el gobierno. Fue exactamente esta mesa social que en ese entonces era un movimiento, así se denominó, integrada por académicas, académicos, por organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al trabajo de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también otras como Chilangualarte, ¿no? ¿Te acuerdas, Rosaura? Que se decidió hacer 2 días exactamente de jornadas de trabajo alrededor de ese 12 de junio, que por cierto tenía como tema del año la eliminación del trabajo infantil en la agricultura. Eso fue en el 2007 y bueno, ese movimiento no ha dejado desde entonces, 12 años, de trabajar y de sentarse exactamente para el 12 de junio a otra vez poner en la mesa lo que es la agenda sobre la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Paradójicamente, este año también está dedicado a la agricultura con el tema los niños no deberían trabajar en el campo sino en sus sueños, ¿no? Y pues bueno, han pasado estos 12 años y la agenda, como ya lo estaba planteando Norma, pues sigue ahí con el mismo nivel de explotación, quizá con cambios de contexto. Hace 12 años la mirada estaba en los 8 de cada 10 niños y niñas jornaleros agrícolas o acompañantes de sus familias jornaleras agrícolas que trabajaban básicamente en la zona que ella hace referencia, que es San Quintín, Sinaloa y Sonora, en estas grandes industrias agroexportadoras. Eso ha cambiado y no ha cambiado. No ha cambiado, ya lo está comentando Norma, porque las condiciones de los que todavía trabajan ahí son muy precarias. La respuesta del sector empresarial alrededor, no las presiones de la agenda en favor de protección a los niños, sino las presiones de la agenda comercial de no comprar artículos que tuvieran mano de obra infantil y la supervisión que en su caso hicieron las empresas compradoras, que no el gobierno, ya hacía ella referencia a la poca capacidad en términos de inspección en el trabajo que tenemos en los campos agrícolas, lograron que disminuyera y que se aplicara una serie de fórmulas, no de manera integral, que lo que provocaron fue que las familias dejaran de llevar a los niños en edad escolar y que se dedicaran nada más a llevar a los más pequeños o a los que ya pudieran ingresar a las labores y los dejaran pues en el lugar de origen. Eso ha provocado básicamente que tengamos a niños que no están asistiendo a la escuela trabajando en la limpia de Jamaica, en Guerrero, trabajando en los campos de la piña, en Oaxaca, ¿no? Y tiene mucho sentido porque además a lo largo de estos 12 años, por ejemplo, a esta mesa se incorporaron las organizaciones que trabajan con afromexicanos y afrodescendientes por las condiciones de explotación que viven estos niños
y estas niñas igual en sus zonas de origen. Entonces, eso cambió, porque eso no había hace 12 años. También cambiaron las rutas. Hace 12 años imposible poner a Guanajuato como parte central de recepción de jornaleros. ¿Qué es lo que provocó esta vertiente y estas modificaciones y esta precarización? Que tengamos muchísimas pequeñas empresas, más pequeñas que las que están en Sinaloa naturalmente, que lo que hacen es dividir y explotar más paradójicamente. Y lo vemos en Michoacán, y lo vemos en Guanajuato, que no estaba en el mapa, y lo vemos en casi todos los estados en donde esta parte de esta fórmula lo que hizo fue reventar. Y eso cambió, pero no cambió las condiciones. Y tenemos que asumir como país y como sociedad que tenemos un grupo, no nada más de niños, niñas y adolescentes, sino también de adultos que viven una explotación laboral agrícola que solamente puede explicarse en el siglo XIX. Nosotros podemos seguir yendo a los campos y podemos ver estas tiendas que son como tiendas de raya, ¿no? En donde se les va descontando el cuarto, se les va descontando la luz, se les van descontando los alimentos, ¿no? Y entonces acaban básicamente como en esas haciendas que tanto vemos en la lejanía como las haciendas porfirianas. Entonces, creo que hay mucho todavía de agenda en la parte que tiene que ver con la explotación laboral de, como ya dieron los datos, de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Yo creo que tenemos varios focos de atención. Esto no viene nada más de lo que está pasando en esta primera etapa, en estos primeros meses del gobierno actual. Tenemos 2 años en donde ha habido una parálisis, por no decir retroceso, en las políticas que se habían venido avanzando con relación a la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida y con relación al trabajo y a la explotación de niñas y niños. Habíamos logrado la ratificación del convenio 138 de la edad mínima. Durante muchos años se logró a través de la mesa y de los esfuerzos también de muchas organizaciones y de mucho trabajo que avanzó sobre este marco normativo. Se pudo modificar la Ley General del Trabajo Federal. ¿Para qué? Para incorporar estas edades mínimas nuevas, que lo único que hacían era hacer concordante la educación básica con la edad permitida para trabajar. Es decir, no podíamos tener una edad mínima de 14 cuando la secundaria en edad normativa se acababa a los 15. Y entonces, si estamos hablando de que teníamos una educación obligatoria, universal, contradecía el hecho exactamente por 1 año. Entonces, se logra esto, se logra modificar, se logra de entrada que hubiera en el Plan Nacional de Desarrollo pasado una línea entera que tenía que tener con esta política y con el desarrollo de una política relacionada con el trabajo infantil, la explotación laboral y la protección de adolescentes en edad permitida, que avanzó a la mitad. Y avanzó a la mitad, ¿por qué? Porque logró sí instancias de coordinación interinstitucional, que son las CITIs, que no se han reunido en general a nivel federal, no se ha reunido durante 2 años casi, ¿sí? Y que están ahí detenidas, pero que lograban por lo menos que los actores, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, se sentaran a platicar sobre el hecho. Ya, eso es un visibilizar. Además, estas CITIs también tenían a las contrapartes, tenían a los empleadores, tenían a las áreas de seguridad social, tenían básicamente lo que implicaban era una mirada interinstitucional sobre esta problemática que impacta a todo el país. Eso se detuvo. Se detuvo también que durante muchos años tuvimos el apoyo del programa IPEC de la OIT, que es un programa especial que durante sus primeros años trabajó en México contra la explotación sexual, ¿no?
infantil y después tuvo la vertiente de la explotación en la parte agrícola y que ahora está perdida en no sabemos dónde, ¿no? Y que también en México perdió esa oportunidad. Como les digo, no es de 6 meses para acá. Venimos un proceso que se va acumulando de hace 2 años para acá, en donde todas estas políticas que había se fueron cayendo poco a poco. Lo que no cae poco a poco es básicamente la explotación, con todo lo que esa palabra implica, de millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Entonces, es primero el decir además que en el 2015, y esto es importante para quien no quiere colocarlo en el centro de la agenda. Uno, la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es exactamente adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la provisión y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Estamos en el 2019, tenemos 6 años. Estos objetivos, aunque no vinculantes, tienen 2 tipos de mensajes. Primero, la obligación del Estado mexicano a desarrollar acciones tendientes al cumplimiento de este objetivo. Pero también, en términos generales, lo que nos están poniendo digamos, en el escenario y en la visibilidad es que no hay desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay el cumplimiento de esta agenda. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que poner en el centro esta agenda, porque si no, pues estamos dejando atrás al país. Ya, eso es básicamente el mensaje que tiene el por qué están en estos objetivos de desarrollo. ¿Qué preocupa? Y en eso, digamos, la comisión acompaña la preocupación que tiene la mesa social. Preocupa el que tengamos, ya déjense si no avancemos, que tengamos retrocesos en esta agenda. Primera cuestión importante es durante pues ya más de 10 años hemos tenido de manera constante información a través del módulo de trabajo infantil de las encuestas ahora ya nacionales de ocupación y empleo, antes eran de empleo nada más, pero bueno, este módulo ha permitido tener datos duros desde el 2000, porque déjenme que les cuente, cuando estábamos haciendo La Infancia Cuenta en México en su primera edición en el 2004, que teníamos la información del 2000, nos encontramos que ahí estaba la información, pero estaba guardada en el INEGI. Cuando nos sentamos a platicar. Y a raíz de eso sacaron el primer informe del módulo que traía información desde 1995, porque era información que ya se sacaba pero no se procesaba. Entonces, lo que pasó después es que nosotros tenemos y habíamos tenido hasta el 2017, cada 2 años, información que tenía que ver sobre algunos indicadores que además se iban afinando. Norma les compartí algo súper importante. En el módulo infantil 2017 pudimos por fin decir, no nada más que la mayoría de las niñas de este país trabajaban en quehaceres domésticos, sino el gran porcentaje de ellas, porque en esto está feminizado, trabajan más allá de lo que ya puede implicar la ayuda en la casa. No es lo mismo, lava tus trastes y haz tu cama, a cuida a los niños, no vayas a la escuela, haz la comida y atienda a tus hermanos. Simplemente las horas y los niveles de responsabilidad, lo que colocan a estos quehaceres domésticos no de ayuda y de formación en familia, sino de explotación de niñas, de muchas niñas en nuestro país. Y eso estamos en un riesgo de perderlo, porque está anunciado que no va a haber recursos
para poder volver a sacar y aplicar el módulo infantil, de trabajo infantil, de las encuestas de empleo, la que seguiría, que sería básicamente la de este año. Entonces, ese es un primer llamado de atención. El segundo llamado de atención tiene que ver con recuperar y reconsiderar que que tiene que estar considerado en el programa de desarrollo de este país, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, en nuestra ciudad sí lo tenemos considerado, está considerado en uno de los ejes de ciudad sustentable en nuestro país, en nuestra ciudad, en que se contribuye a erradicar el trabajo infantil de esclavitud y forzado en la ciudad, acciones tendientes a esas, y por lo tanto, pues bueno, en la ciudad estamos trabajando en una línea correcta, pero no, la ciudad no es un oasis. Nosotros tendremos que apoyar y tendríamos que estar trabajando, y todo el país tendría que estar trabajando en esta línea, que es una línea, como ya lo dijimos y lo plantean los objetivos de desarrollo, una línea que impacta sobre el caminar de nuestro país. La otra parte tiene que ver con el volver a activar estos centros estas coordinaciones intersectoriales, interinstitucionales. ¿Por qué? Porque estas permiten, como les digo, visibilizar la agenda, pero también permiten ir avanzando en cómo vamos trabajándola. El trabajo infantil es algo que requiere además, y la explotación laboral infantil requiere de mucha formación en términos culturales. Somos una sociedad que es permisible al trabajo infantil. En esta ciudad no pensamos que quien separa nuestra basura en el borde de Xochiaca generalmente son niños, niñas y adolescentes. En esta ciudad invisibilizamos que cuando salimos de una fiesta en la noche y cruzamos Insurgentes y se nos acercan a vendernos flores, quien nos está vendiendo flores es un niño de 7 años. Y todo eso lo dejamos invisible, lo justificamos porque como pensamos que no son nuestros, ¿no?, lo vemos desde los privilegios. Y nos vemos desde la justificación en términos de pobreza, cuando, como yo siempre he dicho, las lógicas del castigo en las familias es que si los niños no estudian, los manden a vender chicles. Entonces, ¿por qué para los niños es castigo, para los otros está bien porque son pobres? ¿No? Naturalmente, y ese es el otro punto, sabemos que la multifactorialidad, la complejidad de este fenómeno requiere de acciones con los adultos, requiere que los adultos tengan trabajos dignos, requiere que los adultos tengan trabajos bien pagados, requiere una visión hacia el mundo laboral de los adultos, pero eso también, y sabemos que en el trayecto requiere de una visión muy especializada en niños. No basta con lo otro, porque pues, exactamente el carácter cultural y multifactorial no implica forzosamente que haya una disminución del trabajo infantil, si es que hay una mejores condiciones de vida de las familias y los adultos. Tiene que ir con una mirada especial, como en todo en los niños, tenemos que focalizar en los niños, no nada más en las familias y en los adultos. Creo que lo que nos compartió Norma, y permítanme recuperarlo, sobre la penuria educativa, se extiende a una penuria social. Penuria quiere decir la falta o la privación de alguna cosa necesaria. Sin esto, la agenda de trabajo infantil aboca a eso, a una penuria social de la cual todos y todas tendríamos que estar indignados. Quiero agradecer a la mesa social que haya escogido a la comisión para
su pronunciamiento para compartir con nosotros otra vez más la necesidad de poner esta agenda en el centro de nuestro país, decirles que la comisión trabajará en esta como en muchas otras causas que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera contundente, de manera consistente y de manera continuada, ¿no? Y que les agradezco mucho que nos hayan elegido aquí para poder lanzar este pronunciamiento y que cuenten con la comisión para acompañar este tipo de agendas. Muchas gracias.